Hola, soy Roy Campos. En esta segunda colaboración, segunda de 7, colaboración para El Economista, tratando un poco de desglosar lo que va pasando y lo que puede pasar en los próximos comicios del 6 de junio en México. Faltan 40 días el día de hoy, faltan 40 días. Eh, ¿Qué es lo que podemos destacar? Primero de lo que pasó esta semana, ¿no? Del martes pasado a hoy que hablamos. A ver, hablando de campañas locales, ¿qué pasó? Ya empieza a haber debates locales para las gubernaturas. Nada que contar para la historia de México, pero ya se vieron los debates de Tlaxcala, de Sinaloa, de Michoacán, por ejemplo. Y en Michoacán, por cierto, sin uno de los candidatos, y sin candidato que en principio era favorito, Raúl Morón, pero todavía no es candidato, una tercera parte de la campaña de los 60 días y todavía no aparece como candidato porque el tribunal no lo ha ratificado. Que esa es otra de las cosas locales. El tribunal electoral todavía no decide sobre las candidaturas suspendidas o no otorgado registro por parte del INE. Y entonces tenemos dos candidatos a gobernador, Guerrero y Michoacán, que no sabemos qué va a pasar. ¿Qué más ha pasado a nivel local? En Nuevo León, que en la pasada semana hablé de que era un segundo escándalo, digamos, ¿no? Porque primero había sido un video contra Clara Luz, luego había sido un video donde aparecían niños Samuel García, y ahora el candidato del PRI, Adrián de la Garza, se presenta ante las autoridades formalmente a poner, a demandar, a denunciar posible colusión, posible delito de parte de la familia de Samuel García, ¿no? Entonces por ahí aparece otro tema en Nuevo León. En Zacatecas un video desafortunado en donde puede afectar al candidato que va adelante, que es David Monreal. No sabemos qué tanto lo vaya a afectar, pero era contra él y se desataron las redes nacionales, no nomás las de Zacatecas, contra él. Vamos a ver si con el tiempo qué pasa con las preferencias. Otro asunto lugar en Puebla, un diputado federal que intentaba la reelección, pues desiste. ¿Por qué? Por un escándalo que se generó, un escándalo porque tiene una acusación formal, concreta, con testigos de abuso de menor. Entonces ahí, pues un candidato que se acaba en Puebla y a ver cómo le afecta a su partido. En Reynosa vimos un absurdo de un candidato del Verde que se le salió y propuso invertir en llevar a Metálica, ¿no? Invertir y además diciendo, ya basta de hacer drenaje, ya basta de llevar agua, ya va. Sí, pues nomás veo a la gente que necesita drenaje o agua diciéndolo, sí, mejor trae a Metálica. O sea, esto es absurdo y además dándole la maroma para decir que esto es inversión. Pero bueno, esto es de allá en Reynosa. En términos de preferencias o por lo menos de expectativas, lo que hace 2, 3 meses se veía como amplia ventaja de Morena en algunos estados ha cambiado, ¿no? Nuevo León, ya vimos el escándalo, cómo bajó a la candidata de Morena, pero Sonora y Sinaloa, por ejemplo, que también al principio se veían claras ventajas de los candidatos de Morena, al menos con los últimos datos que se conocen, pues son elecciones competidas, son elecciones que sí, puede ganar, pero ya no se ven las ventajas o las certezas de que pudiera ganar, ya no están. Y el caso de Guerrero y Michoacán, que no tenemos información porque no hay candidatos todavía, vamos a ver si la suspensión de las candidaturas de Félix Salgado en Guerrero y de Raúl Morón en Michoacán terminan afectando algo cuando regresen o cuando sustituyan, porque existe la posibilidad de que no regresen como candidatos y Morena tenga que sustituir candidatos haciendo una campaña corta con candidatos nuevos. Y a nivel nacional lo que ocurrió fue que el presidente se fue reconvenido por el INE. O sea, el presidente está en campaña simplemente en este pleito que trae con el INE, lo reconvino porque el INE le dijo, ya no estés haciendo campaña. O sea, estás haciendo campaña, ¿por qué? Porque estás hablando de tus logros. Estás hablando de tus logros, estás enfrentándote, estás diciendo los conservadores no quieren que gane, estás en campaña. Entonces, vamos a ver, el presidente yo creo que va a seguirle y ahí va a estar un pleito. Ahora hablemos de lo coyuntural, de lo estructural. Estos son como cada semana lo que va pasando. Estructural. La vez pasada hablamos de otros temas, de qué podía pasar con la participación. Bueno, el Congreso es una de las preguntas que hacen. ¿Hay posibilidad o no de que Morena, que es el partido mayoritario en preferencias, si es mayoritario en muchas cosas, bueno, es el gobierno federal, pueda llevarse el Congreso? Hay que recordar, son 500 diputados. De esos 500 diputados son 300 distritos. ¿No? Esos distritos, 300 distritos, se distribuyen en los estados dependiendo del último censo poblacional, cuánto le toca a cada estado, y entonces ahí están los 300. Y además hay 200 diputados que proporcionalmente a la votación se le otorgan a cada partido, y así se conforman los 500. Bueno, en 2018 hay una cláusula de sobrerepresentación que no quiero entrar a detalles, pero hay una cláusula, nadie puede tener respecto a la Cámara
8 puntos más de porcentaje de diputados de lo que tuvo como porcentaje de votos. Es decir, si yo tuve el 42% de los votos, a lo más que podría aspirar es al 50% de la Cámara de Diputados, o sea, 250 diputados. Bueno, este es un tema que el tribunal está discutiendo porque el INE está viendo cómo no le hagan trampa a los partidos para que luego se acomoden y tengan de más. Lo hizo el PRI en 2015, lo hizo Morena en el 2018 y dice el tribunal, dice el INE, ya no lo hagan, el tribunal tiene que decidir. Y ahí ha habido otra discusión. Bueno, en 2018, Morena sacó 37-38% de los votos. Eso es lo que sacó. Cuando ya quitas los blancos, etcétera, llega hasta el 40% de los votos, redondeando. Eso significaría que debería tener a lo más, el 48% de la Cámara, 240 diputados. Y resulta que después de los reacomodos hoy tiene 252 diputados. Eso es lo que se llama que sobrepasa a la sobrerepresentación que está autorizada. Bueno, las estimaciones que hoy se tienen de cómo podría quedar conformada es la más confiable, y lo voy a seguir diciendo cada vez que pueda en estos espacios, tanto para las preferencias por estado como para las conformaciones del Congreso y las preferencias nacionales. Chéquenlas en la página de Sede o en la página de Oráculos, que filtra todas las encuestas falsas por ahí que andan circulando, o las chafas, y las pone en un solo portal para que vea uno en las que puede confiar. Bueno, la última estimación que tiene Oráculos es que Morena solo podría tener 239. Solo 239. Cuando ya uno le suma lo de sus partidos aliados a Morena, entonces ya llega hasta posiblemente 334, 10 más, 10 menos, 334. Entonces, si la pregunta es, ¿puede tener mayoría Morena más aliados? Sí, es prácticamente un hecho. Requiere 251 y tiene 334 estimados con las preferencias actuales. Si la pregunta es, podría tener mayoría calificada, para los que no entiendan, la mayoría calificada son 2/3 de la Cámara, porque 2/3 de la Cámara tienen los votos suficientes para mover la Constitución. Por eso siempre la pregunta es la mayoría calificada. Bueno, ¿cuánto es 2/3 de la Cámara? 334. ¿Cuánto se estima que pueda tener hoy Morena? 334. Exactamente las 2/3. Entonces, se podría decir que es probable que la tenga. Si baja un punto Morena, 2 puntos nacionales Morena, seguramente los baja en algunos estados y pierde algunos diputados y pierde la mayoría calificada. Pero si sube ese 334, se puede subir 3, 4 o más diputados, además del margen de error. Entonces, Morena más aliados sí está en posibilidad de llevarse la mayoría calificada. Está prácticamente muy claro que se puede llevar la mayoría simple, y entonces está en juego la mayoría calificada. ¿Qué partido sería el que lo persigue? El que después de Morena sería el PAN, ¿no? El PAN se estima que tenga 77, luego el PRI 56. De hecho, del PRI crecería respecto al anterior, porque el anterior solamente ganó 7 distritos de los 300 y hoy parecería que pudiera ganar hasta 21, pero bueno, esto lo vamos a ver. El chiste es que las preguntas específicas, y si quieren ir más allá, si Morena llega a tener la mayoría calificada, no le basta todavía para cambiar un artículo constitucional, porque luego tendríamos que ir a los congresos locales. Para cambiar la Constitución, además de las 2/3 partes en el Congreso de la Unión, diputados y senadores, requieren la mitad más uno de los congresos locales. Ahí se juegan 30. Entonces también tenemos que estar pendientes del resultado de los congresos locales. Si la oposición a Morena, a López Obrador, se gana 17 congresos locales, o 16 incluso congresos locales, desde ahí podría detener un cambio constitucional. Y si no, no, ahí es también jugar, porque los partidos aliados hoy en la elección no siempre juegan aliados en la elección, pero bueno, perdón, en las cámaras. Pero bueno, gracias, ya le paro porque si no me sigo hablando, pero ya el próximo martes hablamos de lo que está pasando en México en las elecciones.